Bueno, no sé si vieron en el chat, la compañera estaba preguntando por el cuestionario de mañana. También es así tipo múltiple choice. Eh, es sobre el tema 2, ¿no? Bueno, ahora vamos a comenzar con el práctico 3, estado de tensión y de formación. El cuestionario de mañana, acuérdense, también dijimos que lo vamos a hacer en la segunda hora, es decir, digamos de la 1:15 hasta las 2, ¿sí? Porque varios o todos, no sé, tienen una práctica de topografía presencial, así que, bueno, a lo mejor no llegan después a las 12 en punto para comenzar con la clase, ¿no? Y menos con el cuestionario. Así que el cuestionario de mañana, múltiple choice, a partir de la 1:15. Bueno, les comparto pantalla, ya está el trabajo práctico subido. Vamos a aclarar nomás algunas cuestiones por las dudas. Por empezar, bueno, en el primer ejercicio dice, tenemos, bueno, dos estados tensionales. Fíjense, en este primer caso tenemos una tensión de tracción en la dirección del eje X2 de 5 megapascales, del eje X1 de 15, y una tensión tangencial que tiene un único valor, por supuesto, que es de, en este caso, 4 megapascales. No hace falta dibujar, pero no se olviden que no se olviden que si de este lado, en esta cara del punto, tenemos actuando una tensión de tracción, por supuesto que acá también la tenemos, si acá hay una de tracción, acá también la tenemos. Si yo tengo una tensión tangencial en este plano, en esta dirección, en la otra cara del plano, lo voy a tener así, y lo mismo va a pasar acá. Entonces, bueno, todo esto puede estar dibujado o no, pero ustedes saben ya que como el punto va a estar en equilibrio, entonces lo que actúe en una cara tiene que estar en equilibrio con lo que actúa en la otra cara, y también tiene que estar en equilibrio respecto a que no tiene que girar, ¿no?, el punto. Por eso es que si tenemos tensiones tangenciales que tienden a hacer girar en un sentido, en la otra cara van a aparecer las mismas tensiones tangenciales, equilibrando eso, ¿no? Equilibrando tanto el resultado de las resultantes de fuerzas, digo, como las resultantes de pares de fuerzas. Y otra cosa que no hay que olvidarse, que un punto siempre tiene las tres dimensiones, es decir, siempre tenemos tres planos que pasan por el punto, por más que en un estado tensional como este, que lo llamamos estado doble o estado plano. ¿Por qué? Porque todas las tensiones están contenidas en el mismo plano. Pero, obviamente que el punto también se podría dibujar así, ¿no? O sea que lo que nosotros estamos viendo en realidad es una vista del punto, ¿no? No estamos trabajando ahora ya con figuras planas, sino que si no hace falta dibujarlo al punto en 3D o en perspectiva, lo dibujamos en una vista. Eso es lo que tenemos acá. Bueno, entonces, bueno, dos estados tensionales. ¿Y cómo se define justamente un estado tensional? Que como dijo la doctora, a partir
del tema que viene, ¿no? Y ya vamos a empezar a poder determinar o calcular los estados tensionales de cualquier punto en una barra o en una estructura. ¿A partir de qué? Vamos a empezar con tracción y compresión, y después corte, después veremos torsión, después flexión, bueno, todos los esfuerzos internos, esfuerzos característicos. Lo que vamos a hacer es aprender a determinar qué tensiones producen en cualquier punto de una barra, ¿no? Nosotros, ya le dijo la doctora también, en esta materia trabajamos con barras, ¿no? Estructuras de barras o con una barra única. Así que bueno, ¿de dónde sale? O sea, ¿por qué en esta cara tengo 5 megapascales de tracción, en esta 15? ¿Por qué la tensión tangencial va apuntando hacia arriba en esta cara y vale 4? O sea, digamos que están apuntando hacia los lados positivos. ¿De dónde salen estas tensiones? Entonces lo vamos a ver después. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que si yo en uno o dos planos, o los tres planos, porque acá, digamos, yo tengo definido un estado tensional, porque conozco, en este plano, en el plano 1,1, o en el plano, digamos, perpendicular al eje X1, conozco la tensión tanto normal como tangencial, en el plano perpendicular al eje X2 también, y el eje X3, que no está dibujado, sabemos que sus tensiones, porque no hay nada acá, sus tensiones son nulas. Entonces, al nosotros saber qué tensiones hay, en realidad siempre, en los tres planos que pasa por un punto, decimos que ya está definido, conocemos ese estado tensional que es único. Lo que hacemos después, por ejemplo, el punto B dice planos principales, correspondientes tensiones principales, los planos y las tensiones tangenciales máximas, y los planos donde actúan. Bueno, graficar los resultados. Después el inciso D y E ya no habla de planos principales, sino un cierto plano, que tenemos los datos de dónde está ese plano, pero el estado tensional sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que en un único estado tensional, a medida que yo voy cambiando los planos que pasan por el punto, o sea que tampoco es que el punto va girando, ¿no? Sino que yo hago pasar distintos planos y entonces las tensiones en cada plano van cambiando. ¿Sí? Bueno, así que bueno, hechas estas aclaraciones, se entiende bien el enunciado. Fíjense, en la primera parte, bueno, el tensor de tensiones, por supuesto, analítico. Los planos principales con las correspondientes tensiones principales. Como no dice, digamos, que se utilice el círculo de Moore o se utilice el método gráfico, entonces se entiende, ¿no?, que hay que hacerlo en forma analítica. ¿Sí? Porque, digamos, el inciso B y C se lo podrían hacer también gráficos, ¿no? Si alguno quiere los incisos B y C también resolverlos con el círculo de Moore, mejor, no hay ningún problema, verifica los resultados, pero lo que sí tiene que estar es la resolución analítica. ¿Sí? Los incisos D y E, perdón, sí dice ya claramente que hay que hacer de las dos maneras, de forma analítica y de forma gráfica, o sea, mediante el círculo de Moore. Bueno, ahora les comparto, y después ya se lo voy a subir, un archivito, como siempre, que le llamamos clase de trabajo práctico 3, por eso los comparto. Bueno, en este archivo llamado clase práctica, bueno, les traigo un poquito como
un resumencito de la teoría. Es decir, acá, fíjense, bueno, sí está dibujado, ¿no? El punto como verdaderamente es decir, un elemento diferencial con tres planos que pasan por el mismo. Y este tensor de tensiones que tenemos acá, bueno, en el caso general, ¿no? Es decir, esto sería un estado triple si tenemos en las tres caras o en los tres planos tanto tensiones normales como tensiones tangenciales. En el caso del práctico, ¿no? Es, digamos, como que lo estuviéramos mirando de arriba, ¿no? Y en este plano perpendicular al eje X3, las tensiones son nulas, ¿no? Entonces, como están todas contenidas en el plano 1,2, pasa a ser un estado tensional plano, ¿no? ¿Sí? Entonces, al ser un estado plano, bueno, el tensor, por supuesto, en vez de 9 componentes, va a pasar a tener 4. O, si quieren, el tensor de tensiones, bueno, pueden poner los 4 valores que tenemos, distinto de 0, e igual a 0 el resto, da lo mismo, ¿no? Repito, el tensor lo pueden escribir siempre como el tensor de las 9 componentes, ¿no? Donde habrá una fila y una columna nulas cuando el estado es plano, y como son nulas podemos hacer un tensor de tensiones para el estado plano que tiene 4 componentes nada más, ¿sí? Sería como esta parte de acá solamente. Bueno, entonces si vamos al caso particular, ¿no? del estado plano, si nosotros queremos las tensiones para un plano que forma un cierto ángulo, alfa, con el plano normal al eje X1, recordando que lo vamos a tomar, o que el signo del ángulo es positivo si el ángulo se mide en forma antihoraria. Entonces, con estas ecuaciones, nosotros podemos calcular la tensión normal que actúa, repito, en ese plano, y la tensión tangencial que actúa en ese mismo plano. Entonces, ¿cómo se mide el ángulo? Se mide desde el plano, que es normal al eje X1, hasta mi plano. ¿Sí? Eso me va a determinar, ¿no? Si voy en sentido antihorario, o sea, si voy en sentido positivo, o si voy en sentido horario, que es negativo. De todas maneras, si yo puedo elegir, ¿no? Es decir, si yo tengo, supongamos, el eje X1, y yo tengo, entonces, el plano perpendicular al eje X1 es este, ¿sí? Entonces, a partir de este plano, que repito es el perpendicular al eje X1, si el plano al que yo quiero conocer las tensiones está así, o sea que yo de este plano me voy antihorario, tomo ese ángulo. Pero yo podría llegar, digo, en este caso estoy yendo horario, sería un ángulo negativo. Yo puedo llegar a este plano girando hacia el otro lado y encontrar un ángulo positivo. ¿Sí? Voy dando la vuelta para el otro lado y voy a encontrar un ángulo ahora positivo que me va a llevar a este mismo plano. ¿Sí? Con cualquiera de los dos el resultado me tiene que dar lo mismo. Lo importante es que arranco de determinado plano y voy al otro. Repito, me voy por acá, me voy dando la vuelta, es lo mismo. ¿Por qué es, digamos, importante esto, ¿no? Porque si vemos la ecuación como quedó finalmente, la acerco un poquito. Fíjense que acá, ¿cuál es la tensión sigma 1,1? Y justamente la que actúa en ese plano que es el perpendicular al eje X1. ¿Sí? La 2,2 es la que actúa en el otro plano perpendicular. Y esta es la tensión tangencial que dice 1,2. Si dice 1,2, entonces, ¿en qué plano actúa?
Pregunto, ¿no? En el 1. ¿En cuál? En el 1. Actúa en el 1 en dirección al 2, ¿sí? O sea, actúa en el plano perpendicular al eje x1 en dirección al eje x2. ¿Sí? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que el ángulo, este ángulo alfa, que acá va multiplicado por 2, acá va multiplicado por 2, lo voy a medir. Si quieren, nos olvidemos de los nombres, pero la cuestión es que este ángulo que va acá adentro, y que va acá adentro, está formado por el recorrido, digamos, o el giro que hacemos desde el plano donde actúa esta tensión normal que está acá y que está acá, hacia el plano donde actúa esta otra. Es una cosa simple, digamos, pero bueno, no nos tenemos que equivocar. Es decir, del plano donde actúa esta tensión al plano donde actúa esta. ¿Y por qué es importante? Pues bueno, así está al deducir esta ecuación. En este término, digamos, no me cambiaría nada, porque las dos tensiones normales están con signo positivo, pero acá no es lo mismo la tensión que va acá con signo positivo y la otra que está actuando en el plano perpendicular a este y que dentro de la ecuación entra con signo negativo. Por supuesto que si es de compresión, bueno, menos con menos quedará más, digamos, ¿no? O sea, este menos significa que es la diferencia entre estas dos. De ahí, obviamente, que las dos pueden ser de compresión, una de cero, la otra tracción y compresión, no importa. Pero bueno, entonces es importante que el ángulo lo midamos de este plano a este plano. Entonces esto se puede llamar x1, se puede llamar x, se puede llamar como a ustedes más les guste, siempre y cuando vayamos con el ángulo de este plano a este, primero acá entonces pongamos la tensión del plano que hemos partido para llegar acá, y acá pongamos, cambiado el signo, la tensión que está en el plano perpendicular. ¿Sí? Bueno, y de ahí, bueno, ya han visto en la teoría que trabajando con esto, bueno, como acá, digamos, dijimos que partimos de un estado tensional, ¿qué significa? Que las tensiones sigma 1, 1, 2, 2, y la 1, 2, o a veces puede llamarse tau 1, 2, también está, son conocidas, ¿no? Entonces, lo único que va cambiando en estas ecuaciones es el ángulo alfa. ¿Eso qué hace? Que tengamos estos dos valores particulares del ángulo alfa. Esto es todo muy similar a lo que vimos en propiedades geométricas, ¿no? En definitiva, también al girar ejes de referencia, digamos que matemáticamente esto es todo lo mismo. Por eso acá también vamos, o nos aparece como solución gráfica también el círculo de Mohr, digamos, ¿no? Eso, matemáticamente es lo mismo. Ahora, lo que estamos haciendo no es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, similar entonces a lo que vimos en propiedades geométricas, tenemos dos valores de ángulo, esto alfa llamado P porque nos lleva a los planos principales. ¿Y por qué decimos 2? Lo mismo que dijimos antes. De acá lo que obtenemos es, ¿no?, el valor del arco tangente del ángulo alfa. Entonces, bueno, siempre va a haber dos ángulos que van a tener el mismo valor de la tangente, y también sabemos que esos dos ángulos van a diferir entre ellos 90 grados, ¿no? O sea, entre dos que tienen la misma tangente, la diferencia es 180 grados, o pi, pero como esto acá está multiplicado por 2, entonces también sabemos que los planos principales son perpendiculares entre sí. Bueno, de ahí, bueno, por supuesto que si yo tomo cualquiera de estos ángulos, o de estos valores particulares de alfa, y
con eso lo introduzco en esta ecuación, que vamos a tener las tensiones principales. ¿Sí? Entonces son dos planos principales, dos tensiones principales. Estamos hablando del estado plano, ¿no? En el estado triple pasan a ser tres planos principales y tres tensiones principales. Si yo este ángulo, o estos valores de ángulo, los introduzco en la ecuación que me da la tensión tangencial, ¿qué voy a obtener? Pregunto. A ver, les repito la pregunta. Yo tomo, acá hay dos valores, ¿no? Si reemplazo arriba, ¿qué obtengo? Tensiones principales. Reemplazo abajo, ¿qué obtengo? ¿Cero? Cero. 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 Cero, ¿no? Entonces, en los planos principales se definen, ¿no? Como que son los planos donde la tensión tangencial es nula, ¿sí? Y de ahí, también, y se lo ve bien en el círculo de Mora, cuando las tensiones tangenciales son nulas, yo voy a tener los extremos del círculo de Moore, o sea, voy a tener la tensión principal más grande, o la más positiva en realidad, y la otra tensión principal. ¿Por qué digo la más positiva? Porque cuando yo reemplazo acá, ¿no? Digamos, a diferencia de propiedades geométricas, con propiedades geométricas, los momentos de inercia por definición eran positivos siempre, ¿no es cierto? Una tensión principal puede ser negativa. No. Sí. Sí. Sí, Sí, sí. Tensiones principales pueden ser negativas. Las dos pueden ser negativas, ¿sí? Una puede ser cero. Sí. Bien. ¿Está bien? Las dos pueden ser cero. profe, ese sería el caso cortante puro, que no. No. Si las dos son cero es porque no le estamos aplicando ningún estado de tensión al punto. ¿Está bien? Pero una sí puede ser cero, que sería un estado simple. Cuando yo tengo únicamente tracción o compresión, entonces tengo en un plano, o sea, las tensiones en una única dirección, repito, tracción o compresión, no importa, porque si no hay tensiones tangenciales, es una tensión principal. ¿Y qué pasa si yo estoy traccionando acá o comprimiendo, y en la otra dirección no hago nada? Bueno, estos planos son principales, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tengo tensión tangencial cero. Y si estos planos son principales, ¿no? Repito que estoy traccionando o comprimiendo, si estos son principales, necesariamente los perpendiculares también son principales. Pues ya acabamos de decir que los planos principales son perpendiculares entre ellos. Entonces, en el estado simple yo tengo, repito, un plano principal traccionado o comprimido, ¿no? No hay tensión tangencial, y en el otro plano principal, también la tensión principal no es que no exista, sino que vale cero. Digamos así, una cosa así medio. Al tener planos principales, ¿no? Que definidos ¿por qué? Porque la tensión tangencial es nula, es cero. Bueno, no decimos que hay una sola tensión principal, decimos que una tiene un valor y la otra vale cero. ¿Está bien? Lo mismo, si estamos en un estado plano ahora, ¿no? Entonces calculamos tensiones principales, todo en estos planos, lo giramos, todo muy lindo. Y en los planos así, ¿no? En el eje X3, digamos, es un plano principal. ¿Sí? El plano perpendicular al eje X3 también es principal. ¿Y por qué? Porque estamos viendo que la tensión tangencial es nula. A su vez la normal es nula, bueno, está bien, pero ¿qué me dice que es principal? Que la tangencial es nula.
Bueno, entonces, bueno, también con esta ecuación yo puedo calcular, ¿no?, directamente los valores de las tensiones principales, para el caso del estado doble, ¿m? Y, por supuesto que de acá tengo los valores, pero no sé dónde actúan. ¿M? Lo que pasa es que a veces, tal vez no me interesa dónde están los planos principales, ¿no? Porque ¿qué tipo de material trabajamos? Homogéneo, isótropo. Entonces, por ahí no me importa en qué plano actúa la tensión principal, que repito, la principal, por más que alguna sea cero, y la otra va a ser o la compresión más grande o la tracción más grande, ¿no? O si las dos son de tracción, una va a ser la más grande, si las dos son de compresión, una va a ser la más grande. Y si, bueno, si el material realmente es homogéneo, isótropo, mucho no me interesa en qué plano actúa esa tensión, que es la más grande de todas, ¿no? Así que si no me interesa dónde actúa, yo con esta ecuación ya puedo calcular las tensiones principales. Y si quiero saber dónde actúan, bueno, tengo que ya encontrar los dos ángulos que me llevan a los dos planos principales, pero todavía, si yo tengo dos ángulos y dos tensiones principales calculadas con esto, no sé a qué plano le corresponde cada una de ellas, ¿no? Así que bueno, si lo hago gráficamente, ya tengo todo, ¿no? De una sola vez sé cuánto valen las tensiones principales y en qué planos actúan. Analíticamente, puedo calcularlas yo directamente a las tensiones principales, pero si quiero saber en qué plano actúan, tengo que calcular los dos ángulos. Es más, todavía tengo que, al menos uno de esos ángulos, llevarlo a esta ecuación para saber en ese plano cuál de las dos tensiones principales actúa. ¿Sí? Bueno. Volvamos un poquito al ejercicio 1. Un segundo. Bueno, bueno, entonces, eso en cuanto al inciso A, B y C. Y en el D y E, fíjense, leamos bien. Primero dice, calcular la tensión sobre un plano que forma un ángulo de 40 grados con el eje X1. Después dice, calcular la tensión en un plano cuya normal forma un ángulo de 40 grados con el eje X1. Entonces, ¿cómo era que lo medía el ángulo? A ver, me repiten. ¿Cómo se mide el ángulo? De plano a plano puede ser sigma De 1, plano 1. a plano. Entonces, del plano 1, o perpendicular al eje X1, a el plano este que yo me interesa calcular, o me piden calcular las tensiones. Y fíjese que el inciso D nos dice que ese plano forma un ángulo de 40 grados, pero con el eje X1, no con el plano X1. Así que ojo, ¿sí? El inciso E ahora me dice que la normal al plano forma un ángulo de 40 grados con el eje X1. Entonces, yo puedo medir de plano a plano, ¿no?, o de normal a normal. Si yo tengo supongamos el eje X1 así, así, bueno, este es el plano perpendicular al eje X1, ¿sí? Entonces, si yo me voy de este plano al otro, mido bien el ángulo. Ahora, si yo tomo la normal al otro plano y la normal al plano, a este, que sería el eje X1, también vale, ¿sí? Es decir, repito, el ángulo lo mido entre plano y plano, o entre normal y normal, es lo mismo,
¿no? Porque las normales justamente son perpendiculares a los planos. Y también es como que se puede decir, ¿no?, que un plano está representado por su vector normal, ¿no? El vector normal es como representativo de un plano. Entonces, si yo trabajo desde la normal a un plano a la normal a otro, el ángulo tiene que ser exactamente el mismo que de plano a plano. Acá en el archivito de este otro, ¿ven? Tenemos el inciso D, tenemos el plano, fíjense la diferencia, ¿no? A ver, este está al revés. Ahora ya después les corrijo, este sería el inciso D. O sea, acá tenemos que el plano, que está dibujado acá en azul, ¿no? Este plano está formando 40 grados con el eje X1, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo? Bueno, lo que hago es decir, a ver, este es el plano, o sea, acá el plano pasa por el punto, o sea que se lo puede representar, digamos, pasando por esta esquina, o sea, por el mismo origen, ¿no?, de los ejes. Y si este es un plano que me forma estos 40 grados con el eje X1, entonces el plano, con el plano este, perpendicular al eje X1, fíjense que el ángulo que me está formando es 50 grados negativo porque me voy en el sentido horario. Y como yo le decía recién, digamos, si me ocurriera que, no sé, que no me gusta un ángulo negativo, no sé, qué sé yo, o yo interpreto como que del plano este vertical al plano azul, yo tengo que hacer este movimiento. Bueno, si hago esto, como siempre estoy partiendo de acá, ahora si me voy para atrás, llego al mismo plano, pero el ángulo ahora es positivo porque es antihorario, y bueno, en este caso va a ser 130 grados. Así que bueno, como quien practica, pueden reemplazar, calcular las ecuaciones con 50 grados negativo o con 130 positivo y le tiene que dar lo mismo. En el otro inciso, donde decía ahora que la normal, fíjense acá, yo le hago la otra opción de dibujo. ¿Está bien? Es decir, como yo quiero representar este plano, el plano azul, yo puedo trabajar de esta manera porque me piden las tensiones exclusivamente en este plano, ¿no? Y no en un plano perpendicular a este, ¿sí? Pero otra manera de representar, ¿no?, un plano que ahora está girado es girar, pues yo le digo, como que girara el punto, pero el punto no gira, ¿no? Sino que mi representación del punto, cuando hago que los dos planos, en vez de estar así, digamos, ahora van a cortar con un cierto ángulo, bueno, entonces yo hago, acuérdense que estas son como las dos caras de un plano y estas son las dos caras del mismo plano, ¿no? Como un elemento diferencial, ¿sí? Entonces, repito, si yo parto de mi estado de tensión en planos que están uno así y el otro así. Si yo quiero para un plano girado, bueno, puedo tomar ese solito, o puedo dibujar el punto como si estuviera girado, pero lo que gire son los planos. Y acá fíjense que, sí, si ya me dicen, ¿no?, que la normal al plano azul ya forma un ángulo de 40 grados con el eje X1, entonces ya directamente
el ángulo es 40 grados, porque yo me puedo ir de la normal al plano o sea, esta normal que es paralela al eje X1, a la otra normal, yo sé que mide 40 grados, y efectivamente, del plano vertical o el plano perpendicular a X1, que acá está en línea de trazo, al plano azul o el plano celeste, efectivamente son 40 grados en sentido antihorario. O sea, de normal a normal o de plano a plano. ¿Sí? Y para que nos quedemos tranquilos, si yo en vez de girar los 40 grados positivos, doy la vuelta y hago el otro ángulo negativo, voy a llegar al mismo plano y voy a llegar, digamos, a como la otra cara del mismo plano. ¿Se entiende? Es decir, si yo calculo tensiones en esta cara de este plano azul y calculo las tensiones en la cara de abajo, las tensiones, por supuesto, que me tienen que dar el mismo valor. ¿Sí? Es decir, cuando uno gira para un lado o gira para el otro, lo único que hace es, repito, de ese plano, si me voy por un lado, voy a tener la tensión en esta cara, y si me voy por el otro, voy a tener la tensión en esta cara. Ahora, si en esta cara me da que está traccionado, o sea, si me da que está traccionado, en la cara de abajo, por supuesto que también tiene que estar traccionado. O sea que, ¿qué quiero decir con todo esto? Que no podría pasar que si yo me voy en sentido antihorario o en sentido horario, y resulta que la tensión me dé una de tracción, otra de compresión. No, no, porque estoy llegando a una cara o la otra, pero del mismo plano. Y si está traccionado, acá me va a dar tracción y acá también me va a dar tracción. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, es cuestión de hacerlo, ¿no? Justamente de practicar. Para eso están los prácticos. Bueno, veamos un poquito más qué más nos pide este trabajo práctico. Después, el ejercicio 2 dice dar el estado tensional plano de la figura, ya los valores de sigma 1,1, sigma 1,2. Acuérdense, subíndice igual, que es tensión normal, y subíndice distinto es tensión tangencial. Así que esto también puede aparecer con la letra tau, ¿no? Bueno, por empezar, nosotros tenemos, dice que acá hay un estado tensional ya conocido, y tenemos, fíjense, en esta cara, un valor de tensión normal que vale 10, que sería la sigma 2,2, ¿no? En la dirección del eje X2. La tensión tangencial, sigma 2,1, sigma 1,2, que son iguales, que es la misma tensión tangencial, está dentro de la incógnita. La 1,1 también es incógnita. Y tenemos un plano inclinado, digamos, un plano girado, ¿no? Respecto al eje X1, X2, ¿sí? Donde nos dice que la tensión normal vale 25 positivo y tenemos el valor de la tensión tangencial. Acá está bien clarito, ¿no? Cuánto vale, ¿no? El ángulo, pues fíjense, acá dice 20 grados, acá dice que este plano forma 20 grados con el plano perpendicular al eje X2.
Una manera de saber dónde está el plano, ¿no? ¿Sí? O, fíjense acá también os vuelvo a decir que esto forma entonces 20 grados con este plano perpendicular al X2, o es lo mismo que decir que forma 20 grados con el eje X1, parecido a lo que teníamos antes. ¿Cómo vamos a medir siempre el ángulo? Lo vamos a medir desde el eje X1, repito, pero simplemente porque las deducciones se han hecho así, ¿no? Nada más que por eso. Entonces, para utilizar la fórmula que tenemos, partimos del llamado eje X1, ¿sí? Incluso el eje X1 podría estar vertical, el X2 horizontal. No importa, ¿no? Si yo digo que siempre voy a partir del eje que yo lo tenga dibujado horizontal, y si yo llame X2, bueno, cambiaré la fórmula, ¿no? Y reemplazaré X2 con X1 y listo, ¿no? O mediré el ángulo desde este otro plano en vez de este. Bueno, entonces acá fíjense, ¿no? Que como yo tengo que ir de este plano, entonces a este otro, acá está indicado cómo ir con el ángulo positivo. ¿Por qué? ¿Qué se ha hecho acá? Bueno, se tomó la normal a este plano, esta L', ¿sí? Y se midió positivo, ¿no? El valor positivo del ángulo que forma la normal a este, o sea, la paralela al eje X1, a la normal a ese plano, ¿no? Se podría haber tomado, en vez de este alfa 250 grados positivo, este otro negativo, también. ¿Sí? ¿Sí? O sea, muchas veces van a ver en los ejemplos, a veces en la bibliografía, como que no importa si hacemos como el recorrido más largo, pero a veces se mide siempre el ángulo positivo. Por más que uno, acá diría, no, yo veo que tengo que hacer así, entonces pongo un ángulo negativo que me va a dar más chico. Repito, eso no puede cambiar los resultados. Bueno, ahora, este problema, este ejercicio, tiene dos maneras de resolver. Y esto nomás les voy a aclarar a ver si se entiende qué es lo que estamos pidiendo nada más, ¿no? Veamos el punto B. Punto B, considerando el estado tensional en un plano cualquiera. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? A ver. A ver, ¿quién me interpreta? ¿Qué quiere decir el inciso B? ¿Nadie? ¿Qué dice el inciso A? Veamos, volvamos al enunciado. El inciso A dice a partir de las ecuaciones de equilibrio. Y el B, ¿qué no? ¿Cuál es la diferencia entre el A y el B? A ver. Bueno, el ¿El B lo B, pide genérico? ¿cómo? ¿El B lo está pidiendo genérico? A partir de las ecuaciones genéricas, que serían estas que estamos viendo acá. ¿Está bien? O sea, estas ecuaciones, ¿qué son? Mirando las tensiones en un plano cualquiera, ¿sí? Siempre y cuando yo conozca las tensiones en dos planos perpendiculares entre sí y el ángulo que forma, ¿no? Ese plano con el plano X1, o el plano perpendicular al eje X1. Entonces, el inciso B es
como ven, como estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Tomar estas ecuaciones, y a partir de acá encontrar, que acá fíjense, está como al revés, ¿no? Porque yo tengo la tensión normal en el plano ese que está a 250 grados, ¿no? Tengo la tensión normal, tengo la tensión tangencial, tengo el ángulo, conozco sigma los dos, y bueno, entonces de estas dos ecuaciones tengo que encontrar dos incógnitas, la sigma 1, 1 y la sigma 1, 2, ¿sí? Pero utilizo estas ecuaciones que estamos viendo acá. Ese es el inciso B. ¿Estamos? Y repito, está al revés, ¿no? Es como que en vez de tener de dato las tensiones en los planos 1, 2, o X1, X2, y con eso calcular en el plano este girado, bueno, al revés, tengo una sola de las tensiones normales y tengo las tensiones en ese plano que ya ha girado, pero bueno, con estas ecuaciones lo despejo, lo calculo tranquilamente. Ahora, ¿de dónde han salido estas ecuaciones? Y ahí viene la razón, digamos, de que el ejercicio me pida otra manera de resolverlo en el inciso A. ¿De dónde salieron estas? Que son genéricas, ¿no? Repito, para cualquier valor del ángulo alfa. A ver, ¿qué me dice? ¿De dónde salen estas ecuaciones? No que ya sepan cómo deducirlas y todo, pero ¿de dónde se arranca o se parte para llegar a esto? A ver, lo escucho, con el chat, también. De una rotación y haciendo trigonometría, ¿no sale? No, Ah, no. A ver, ¿alguien más? Del tensor de tensiones. Pero Derivar igualar a 0. Salen de un equilibrio de fuerzas, ¿no? Es decir, cuando se toma un plano inclinado, ¿no? Toma un plano inclinado, ¿no? Cuando yo conozco en general, digamos, las tensiones en las tres caras del punto, en los tres planos que pasan por un punto, o si un estado plano, ¿no? Cuando conozco en un plano y en el otro las tensiones normales y tangenciales, para un plano que está girado en cierto ángulo alfa, las ecuaciones se determinan por una cuestión de equilibrio, ¿no? O sea, es como le dijo la doctora, nosotros ahora estamos estudiando el estado tensional y el estado de formación, partiendo de que cada punto de la estructura está en equilibrio, ¿no? Así como la estructura completa estará en equilibrio con las reacciones de vínculo y las fuerzas externas. Cuando decíamos, yo corto, ¿no? Y tengo los esfuerzos característicos que me equilibran lo que me quedó afuera, ¿no? De la misma manera, si yo tomo un punto, está en equilibrio. Entonces, si yo en ese punto sé que actúan tensiones normales y tangenciales, ¿no? Digamos en dos caras, pero en un único plano, lo que está en equilibrio, ¿no? Lo que determina que el punto esté en equilibrio, no son las tensiones, sino las fuerzas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo tensión normal de compresión, por ejemplo, bueno, la tensión normal de compresión en ambas caras, multiplicada por el área diferencial, ¿no? Porque decimos esto es un punto, pero no si fuera un punto, sus dimensiones son cero, ¿no? Entonces es un elemento diferencial. Tiene área, pero un área que tiende a cero, ¿no? Un área diferencial. Pero, sea como sea, cuando yo comprimo de ambos lados,
lo que está pasando es que hay una fuerza de compresión acá y otra igual acá, ¿no? O si son de tracción, tengo una fuerza de tracción equilibrada, la que actúa en una cara con la que actúa en la otra, ¿no? Y si hay tensiones tangenciales, por eso decíamos que las tensiones tangenciales actuando en esas áreas diferenciales, ¿no?, como fuerza están equilibradas, pero no estarían equilibradas al giro, por eso necesariamente aparecen en las otras caras para restablecer el equilibrio. Entonces, como el mismo enunciado, el inciso A dice, en vez de que se haya partido, ¿no?, de un equilibrio de fuerza hecho en un caso general para un ángulo cualquiera, a unas ecuaciones que vamos a utilizar en el inciso B, ¿sí?, la idea es que ustedes hagan el mismo equilibrio de fuerza particular de este estado de tensión. ¿Sí? Repito la diferencia. El inciso B, de un equilibrio de fuerza, ¿sí?, se llegan a las ecuaciones, ¿no?, vamos a ver, del equilibrio de fuerza hecho en general para un ángulo cualquiera y para tensiones normales y tangenciales que pueden tener cualquier valor, ¿no? Eso se ha llegado a las ecuaciones para determinar tensión en un plano cualquiera, ¿sí?, conocido el estado tensional. Es el inciso B. El inciso A, lo que se pretende es que ustedes hagan el mismo equilibrio de fuerzas, ¿sí?, pero exclusivo de este estado de tensión y para ese plano. Nada más. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces tiene que ser, digamos, mucho más simple, ¿no?, que ponerme a hacer una deducción para cualquier valor del ángulo alfa y recién, no, ya la deducción está hecha y en el inciso B la aplicamos. En el inciso A no van a poner alfa, van a poner 20 grados o, bueno, o 250 grados. ¿Está bien? La sigma 2,2 vale 10, ¿no? No le sigan llamando sigma 2,2, esa vale 10. La sigma sub alfa, como quieran llamarle, de este plano, vale 25. Entonces, este elementito azul, digamos, también tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Así que hagan un equilibrio, como para que les dé después el mismo resultado en el inciso B, que lo van a hacer con las ecuaciones que ya tenemos. ¿Sí? Profesor, en ese caso los diferenciales de área se cancelarían entre sí, ¿verdad? A la hora de equilibrar fuerzas. Claro, pero no es lo mismo un diferencial de área en un plano así o así, digamos, que en un plano así, ¿no? ¿Está bien? Es decir, si yo tengo este plano y su área vale el diferencial de área, este va a tener un diferencial de área distinto, ¿no? Porque la proyección de esta área sí me va a dar igual que esta, ¿no? Pero a medida que cambie el ángulo, ¿no?, el diferencial de área va cambiando de tamaño, digamos, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Entonces el diferencial de área, acá, bueno, ahí dice cuál van a tomar, pero uno toma, a uno le llama diferencial de área y el otro será diferencial de área por el coseno del ángulo, por el seno, por la tangente, o sea, es como, según cómo se proyecte, ¿no? Pero el diferencial de área, digamos, no es siempre el mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, si ustedes justamente entienden la teoría, ¿no?, la deducción, digamos, para llegar a la ecuación esta que tenemos para cualquier caso, van a poder hacer lo mismo más cortito para un caso particular. Bueno, bueno, mañana vamos a continuar. Ya pasó una horita. Veamos una cosita más que tengo ahí en el apunte. Ya hacemos un descanso y de ahí, bueno, se quedan
por si tienen consultas. Bueno, entonces en este apunte, bueno, el círculo de Moore ya es, repito, como esto es matemáticamente lo mismo que lo que vimos antes, el círculo de Moore tiene una única gran diferencia, ¿no? Es que, bueno, tomamos las tensiones normales en este eje, y en el otro eje, las tensiones tangenciales las tomamos positivas para abajo. Otra gran diferencia es que al ser las tensiones, o mejor dicho, que las tensiones pueden ser positivas, todas negativas, algunas positivas, otras negativas, el círculo puede estar todo en el lado positivo, ¿no? Puede estar parte positivo, parte negativo, o puede ser todo negativo, ¿no? O sea, si yo tengo un estado de tensión donde comprimo de ambos lados, ¿sí? ¿No? Si comprimo un poco más, un poco menos, pero después queda todo comprimido para cualquier plano, o todo traccionado para cualquier plano, ¿no? O puedo tener planos traccionados y planos comprimidos a la vez. A ver, les pregunto, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aplico tracción? Estamos hablando siempre de estado plano, ¿no? Si yo aplico una tensión de tracción vertical, digamos, ¿no? En el plano vertical, y una igual en el plano horizontal, y esas son las tensiones principales. O sea que mis dos tensiones principales son positivas y son iguales, por ejemplo. ¿Puede pasar eso? O las tensiones principales nunca pueden ser iguales entre sí. Sí, podría ser igual. ¿Pueden ser iguales? Sí. Sí. ¿No? Y si yo ahora tomo un punto y no sé cómo, lo tracciono así, lo tracciono así, con el mismo valor de tensión, bueno, ¿qué va a pasar con el círculo? El círculo va a ser un punto. Porque si yo tracciono igual de ambos lados, no hay tensiones tangenciales, entonces, digamos, significa que en cualquier plano que yo tome, yo lo estoy traccionando, ¿no? O comprimiendo, es decir, si yo agarro un punto, lo sumerjo en agua, ¿está bien? Va a estar ese famoso estado hidrostático, va a estar comprimido de todas direcciones. Entonces, todos los planos pasan a ser principales, ¿sí? Pues ya yo tomo este plano, con este me da la misma compresión. Tome para donde tome, si yo tengo siempre la misma compresión, que se llama hidrostático, es como que yo meto algo dentro de agua, ¿no? Entonces presiono de todos lados, no hay tensiones tangenciales, por lo tanto el círculo pasa a ser un punto. ¿Sí? ¿Qué significa digamos, la diferencia, ¿no? O el radio del círculo? ¿Qué son? Fíjense en el dibujo, el radio del círculo son las tensiones tangenciales máximas. ¿Sí? Justamente en el círculo yo tengo la tensión principal 1, la que está más a la derecha, que repito, podría ser 0 también, y la tensión 2, o mínima, la que está más a la izquierda. ¿Qué me puede pasar? Puedo tener un caso donde supongamos la tensión esta llamada sigma máxima valga más 10 megapascales y la mínima valga menos 200 megapascales. ¿Sí? Y uno dice, no, pero 200 es más grande que 10. No, bueno, no importa. Si este es más 10 y este es menos 200, yo le sigo llamando máxima y mínima, ¿sí? O supra 1 y supra 2. ¿Está claro eso? Es más, la sigma máxima o supra 1 podría valer 0 y la mínima menos 500. ¿Está bien? No importa, el nombre que le damos es, mientras más positiva es la máxima, mientras más negativa es la mínima. O sea que esto de máximo y mínimo lo ponemos con el signo, no con la magnitud. Obviamente que yo sé si la compresión es mucho más grande que la tracción,
bueno, la magnitud de la compresión va a ser importante y la tensión de tracción puede ser poquita o puede ser nula. No importa, vamos a llamar así, ¿no? Desde la positiva a la negativa vamos a llamarle sigma supra 1, supra 2, y si un estado triple, supra 3. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se construye el círculo? También por supuesto que yo conozco las tensiones en dos planos, la sigma 1, 1, la 2, 2. También tengo que conocer, es decir, acá yo parto de conocer el estado de tensión, o sea que suponiendo que sigma 1, 1 y 2, 2 sean positivas, que la 1 sea mayor que la 2, acá tengo la tensión tangencial positiva, la 1 en la dirección 2 apunta hacia el lado positivo de 2, es positiva, se dibuja para abajo. Entonces, el punto que tiene como coordenada la tensión normal 1 y la tangencial 1, 2, ese punto me representa al plano 1, o el plano perpendicular al eje X1. Y así, ¿no? Yo puedo ahora, bueno, ya trazar el círculo, porque yo sé que el centro del círculo va a estar en el punto medio entre las tensiones normales. Este punto sé que pertenece al círculo, listo, ya tengo radio, ¿no? Y ya inmediatamente tengo el valor de la tensión máxima, la mínima, y las tangenciales máxima y mínima, que son iguales entre sí. ¿Cómo encuentro el plano donde actúa la sigma máxima, por ejemplo? Bueno, del radio, ¿no?, que me une el centro con el punto que me representa a este plano, me voy al radio que me representa el plano donde actúa la sigma máxima. Y ahí tengo dos veces el ángulo alfa sub t. Y si me fui de acá para acá, significa que es sentido antihorario positivo. Así que yo simplemente mido este ángulo, lo divido en dos, y de este plano, girando, ¿no?, así también antihorario, el valor de alfa sub p, yo voy a tener el plano donde actúa esta, y el plano donde actúa esta otra va a ser perpendicular a ese y listo. ¿Sí? Bueno. Y esto, este estado de cortante puro, y por ahí alguien dijo hace un rato, el estado de cortante puro gráficamente va a quedar representado como lo tenemos acá. ¿Cómo se define? Se define como un caso particular del estado doble, donde las tensiones principales son de mismo valor absoluto, misma magnitud, digamos, pero de sentido o de signo contrario. Es decir, la tensión máxima es de tracción y tiene el mismo valor absoluto que la tensión mínima de compresión. O sea que el círculo queda centrado. Y también, ¿qué sucede? Que las tensiones tangenciales en valor absoluto van a tener el mismo valor, ¿no? Porque, digamos, el radio del círculo también es igual al valor de la tensión de las tensiones principales. ¿Sí? Si yo represento, ¿no?, si fueran estos los planos donde actúan las tensiones tangenciales, fíjense qué sucede. Que en estos planos donde actúan las tensiones tangenciales, justamente en este caso particular, la tensión normal es 0. Entonces, si son estos los planos, yo voy a ver que acá tengo las tensiones tangenciales máximas y no hay tensión normal. Si giro, o digamos, si represento, ¿no?, los planos donde actúan las tensiones principales, bueno, va a estar girado respecto a este 45 grados, y voy a ver que la tensión, esta de tracción y la de compresión, en valor absoluto van a ser iguales, ¿sí? Y por supuesto, si son planos principales, sabemos que la tensión tangencial es 0.
Así que es simplemente un caso particular. Fíjense qué pasa, ¿no? ¿Qué pasaría en este, ¿no? Acá lo puse, bueno, esto no es el estado cortante puro, y uno ve, bueno, está bien, yo sé que no es puro porque esta tensión principal de tracción no tiene el mismo valor que la de compresión, pero sí fíjense que acá hay un punto en el círculo, ¿sí?, que me representa cada punto del círculo. ¿Cuántos puntos tiene un círculo? Infinitos puntos. Cada punto del círculo, ¿qué me representa? Les pregunto. Un Estado de plano, tensión. profe. Un plano, ¿está bien? Una combinación de Entonces, tensiones. un plano. Un plano donde entonces cada puntito del círculo me representa un plano. Y ese punto tiene un valor, o tiene coordenadas, digamos, tiene un valor, o le corresponde un valor de tensión normal y un valor de tensión tangencial. ¿Sí? Entonces, cada punto del círculo me representa un plano y me da los valores de las tensiones, tanto normal como tangencial, que actúan en ese plano. ¿Sí? Entonces, si yo veo este caso, ¿no?, yo diría, bueno, pero a ver, acá hay un punto, ¿no?, donde yo lo estaría viendo así o no, porque acá no hay tensión normal. ¿Lo estaría viendo como lo veo acá? ¿Sí o no? Es decir, estos planos, o sea, estos puntos, donde veo que la tensión normal, sigma, es 0, y la tensión tangencial no es 0, ¿quedaría representado por esto? Sí, profe. No. ¿Por qué no? Uno sí, ¿no? Por eso acá le dibujé esto. Acuérdense, ¿no?, que también los puntos que son opuestos, ¿no?, digamos los diametralmente opuestos, pertenecen a planos perpendiculares entre sí. Y si vamos a un caso, acá al caso general, ¿no?, si yo tengo este punto, me está representando este plano, ¿no es cierto? Este plano perpendicular va a estar representado con el punto llamado diametralmente opuesto. O sea, porque yo tengo acá un punto que me representa un plano, el punto que representa el plano perpendicular a ese tiene que estar acá al frente. ¿Y por qué sabemos eso? Bueno, porque sabemos que si yo tomo un radio, ¿no?, y mido el ángulo entre ese radio y el radio que me lleva a otro punto, siempre este ángulo es el doble del ángulo que hay entre los planos. Por eso acá yo tengo 2 veces alfa sub p. Entonces, ¿qué significa? Que en todos estos radios enfrentados, digamos, donde el ángulo entre radios es 180 grados, ¿qué significa? Que los planos entre ellos están a 90 grados. Es decir, repito, por ejemplo, acá, este es el plano 2, este es el plano 1, el plano donde actúa esta tensión es perpendicular a la que donde actúa esta, el plano donde actúa esta tensión tangencial es perpendicular a este, y de la misma manera, entre los planos principales, ¿no?, donde las tensiones tangenciales son nulas, y tengo las tensiones principales, y los planos donde actúan las tangenciales máximas, siempre el ángulo es 45 grados. ¿Por qué? Porque yo de este radio a este tengo siempre 90 grados. O sea, digamos, del radio que me lleva a un plano principal al que me lleva a un plano de tensión tangencial máxima o mínima, siempre
Acá mido 90 grados, o sea que entre plano y plano siempre hay 45 grados. Bueno, entonces si volvemos a este, entonces también yo acá, en este plano sí tengo, digamos, supongamos que fuera este, tengo tensión tangencial y no tengo tensión normal. Pero ¿qué pasa? Que su plano perpendicular, ¿dónde lo voy a encontrar? Cruzo el círculo y acá tengo el plano, ¿no? Como he dicho, tengo el punto que me representa el plano perpendicular a este. Y acá tengo tensión normal. ¿Sí? ¿Está bien? Tendré la misma tensión tangencial, por supuesto, ¿no? O sea, si yo mido esta tensión tangencial, si yo me voy así, y digo, bueno, esta tensión tangencial con esta tiene que ser la misma, ¿está bien? Porque la tensión tangencial de este plano es la misma que la que tengo acá. Pero ¿qué pasa? Que este plano que es perpendicular a este, no tengo tensión sigma igual a cero. Por eso no es cortante puro. Porque este otro plano, lo mismo, digamos, ese otro plano, acá también tengo tensión tangencial y no tengo tensión normal, pero su plano perpendicular va a ser otro. ¿Está? Entonces, no creo que nadie haya contestado que este estado de tensión también quedaría representado así, y no, no es así, porque la única manera que en los dos planos la tensión tangencial sea distinta de cero y la normal sea cero, la única posibilidad es esto. Esta es la única posibilidad donde en un plano donde no hay tensión normal, su plano perpendicular tampoco tenga tensión normal y la única forma es que esté centrado de esta forma el círculo. Entonces el cortante puro, representado así, solamente ocurre en este caso. En cualquier otro caso, como este, en un plano voy a ver esto, sí, que no hay tensión normal, pero en su plano perpendicular sí tengo tensión normal. Bueno, ¿quedó claro? Sí, profe. Gracias. Bueno, 10 minutos de recreo y ya así disimuladamente ya les tomé lista con las capturas de pantalla. Bueno, yo vuelvo en 10 minutos y así que los que quieran quedarse a preguntar o ir haciendo algo, volvemos en 10 minutos. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, mañana vamos a continuar viendo un poco los ejercicios que siguen, pero bueno, los prácticos los pueden hacer, ¿no? Digamos, la idea siempre es que con los que ven las clases de lunes y martes ya pueden desarrollar, ¿no? Ya todos los ejercicios. Pero bueno, igual mañana veremos un poquito de los ejercicios que siguen, pero sí, pueden ir haciendo todo ya, ¿no? Y acuérdense que a la 1:15, entonces se les va a habilitar el cuestionario número 2. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Yo tengo dos consultas, profe. Una es por este TP y otra es por el anterior. Sí. Una es en el ejercicio 6 del TP anterior, pregunta, en realidad pide el- la tensión de fluencia al 0,1%, si no me equivoco, algo así. ¿Qué sería Sí. eso? ¿Qué es lo que está pidiendo? Ahí lo que te pide, a ver, espera, voy a buscar a ese.
Este, ¿no? 5. Sí, es el 5D. Sí. Bueno, esto de la tensión de fluencia a un cierto valor, ¿no? Que también a veces lo van a ver como límite convencional de fluencia, ¿sí? Es cuando de la gráfica, digamos, no se aprecia o es difícil determinar una tensión de fluencia claramente definida, ¿no? Acordate, a ver, espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir. Eh, Acá, esto de la teoría, ¿no? Eh, Tenemos materiales, típico el acero, ¿no? El ejemplo típico, donde esta tensión de fluencia, ¿sí? Es como muy marcada, es decir, realmente el diagrama se pone prácticamente horizontal, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como fluencia, es decir, ya la entrada, ¿no? Al comportamiento inelástico, ¿sí? ¿Qué significaba? Que como vemos acá, si yo, ¿sí? Si yo cargo, no sé, voy aumentando la tensión hasta llegar a la tensión de fluencia, si yo quito la carga, ¿sí? El material lo que hace es este recorrido, o sea, recupera, ¿no? Parte de la deformación, o sea, yo llegué, la deformación llegó, en este caso, hasta acá, ¿está bien? O sea, esta era la deformación total, fue todo esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando yo quito la carga en este punto? Bueno, se recupera parte de la deformación, ¿sí? Es decir, acá hay, salí las flechas, bueno, acá hay una parte de la deformación que ha vuelto a desaparecer, ¿no? Esto es siguiendo, ¿no? El comportamiento elástico proporcional, a pesar de que llegamos con una tensión por arriba de la proporcionalidad, ¿sí? Entonces yo descargo y tengo una parte de deformación que he recuperado o que ha vuelto a desaparecer, llamémosle así, y hay acá una deformación que queda en forma permanente. ¿Sí? ¿Está bien? Esta deformación ya quedó en forma permanente, ¿no? Y si me voy hasta por acá arriba, supongamos, si yo me llegara más cerca ya de la tensión de rotura, lo mismo yo tendría, digamos, un comportamiento de este tipo, o sea, me quedaré con una deformación permanente más grande todavía. ¿Sí? Pero ¿por qué ponemos la flecha como ida y vuelta? Porque si yo a un material que lo hago pasar por afluencia, lo llevo más allá, antes de llegar ya a la rotura, le quito la carga, ¿sí? Resulta que es un material que va a quedar con... va a quedar con una gráfica
que va a ser esta, la que estoy haciendo en lila. Es decir, si yo me tomo el trabajo de llevarlo hasta acá, a este acero, ¿no? Y después lo suelto, lo he mejorado, ¿sí? Mecánicamente, ¿por qué? Porque tengo ahora un comportamiento elástico proporcional hasta una tensión mucho mayor que la de proporcionalidad. Por supuesto que se parece más a un frágil, ¿no? Fíjate que el frágil no tiene ese escalón de fluencia marcado, ¿no? Y los frágiles es como que tienden, ¿no?, a ser así. Comportamiento elástico, y ahí nomás llegan a la rotura. ¿Sí? Bueno, cuando estamos en un material que no puedo encontrar yo claramente cuál es la tensión de fluencia, se toma ese límite de fluencia convencional, que habitualmente es el 0,2%. En el ejercicio pide el 0,1%, pero el concepto es el que tenés acá. ¿Cuál es el concepto? Que se define esta tensión de fluencia, que repito, no la veo acá realmente en el gráfico, prácticamente me cuesta verla, pero se define fluencia, la tensión tal que provoca una deformación permanente, en este caso del 0,2% o del 0,1% en el práctico. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el práctico? Bueno, en el práctico, simplemente, ¿no?, si supongamos que la gráfica sea una cosa así, lo que tienen que hacer es identificar, ¿no?, lo mejor posible la parte recta. Luego, en vez de... en vez de 0,2, marcar acá 0,1%, y hacer una paralela, y donde esa paralela toca la curva, esa es la tensión de fluencia al 0,1%. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces hay Y que la otra hacerlo muy pregunta. simple, digamos. Si yo ubico mi comportamiento elástico proporcional, corro 0,1%, hago una paralela, y a donde toque digo, bueno, esta es la tensión de fluencia. Y listo. Bien. La otra pregunta es, Sí. en este TP, cuando yo saco el ángulo a partir de las tensiones, cuando saco el ángulo del plano, ¿eso en qué me lo da? ¿En radianes o en sexagesimales? No, a ver, el ángulo es entre plano y plano, ¿no? Si Sí. vos obtenés, por ejemplo, no sé si me estás preguntando el ángulo de los planos principales, ¿no? Entonces vos tenés una ecuación, una fórmula que te da el valor del arco tangente de ese ángulo, ¿sí? De 2 veces el ángulo. Y de ahí, bueno, vos cuando aplicas la función arco tangente, te va a dar, depende en qué tengas tu calculadora, digamos, te lo va a dar en grado, te lo va a dar en radianes. Vos lo que tenés, ¿no?, el valor de la tangente de un ángulo. Entonces vos haces inverso tangente y lo puedes expresar en radianes, grados, como a vos más te guste. Y cuando al revés, ¿no?, si definimos un ángulo, ¿está bien? Por ahí en el enunciado dice, ¿no?, normalmente está en grados, dice 40 grados, 20 grados. No importa, vos dentro de la ecuación vas a poner el coseno de 2 veces el ángulo o el seno de 2 veces el ángulo. Y bueno, en tu calculadora, en tu computadora, vos sabés si lo tenés que poner, cuando calcule un coseno, si lo pones como grado o como radianes, digamos. Y repito, y cuando vos tengas que la tangente vale tanto, bueno, cuando vos calcules el ángulo, habitualmente nosotros usamos grados, ¿no? Para el círculo de Mohr, para todo, nos resulta más fácil trabajar con grados. Pero si querés trabajar con radianes, me da lo mismo. ¿Esa era tu pregunta? Sí, sí, era una duda que me surgió por algo que se dijo en la teoría, si no me equivoco. Pero sí, era eso. Gracias, profe.
Profe, ¿Sí? tengo una consulta sobre TP anterior en el Sí. ejercicio 5, nuevamente. A ver. ¿En cuál problema? En el ejercicio 5, ¿En el mismo? sí. Sí. En el último inciso, pide que calcule la tensión o último esfuerzo. En ese caso, ¿cómo sería para calcular? ¿Sería la última tensión que obtuvimos? Calculando las fuerzas por el diario. Mira, he visto que cuando en el gráfico, vamos a la teoría más fácil, cuando yo tengo esto, ¿no? Acuérdense que la tensión de verdad no cae, ¿no? Sino que, como yo me refiero siempre al área original, acá no estoy teniendo en cuenta la gran reducción de área que hay al final, ¿no es cierto? Entonces, acá está definido como tensión ER, tensión de rotura, ¿sí? La máxima que hemos logrado, digamos, aplicar, ¿sí? Por más que para llegar acá disminuyó la fuerza, digamos, pero la tensión verdadera sabemos que ha seguido creciendo, ¿sí? Entonces, esto ya depende de una cuestión de nombres, ¿no? Normalmente, esta, la más grande, la que se llama la de rotura, porque sabemos que más de esto no vamos a poder aplicar, y se le suele llamar la tensión última a esta, que es la última, digamos, ¿no? La última que yo leo acá, aunque sé que no es real, ¿no es cierto? Puede llamársele a esta otra. Entonces, estas dos a veces cambian los nombres, un poco confuso. Algunos, o hay bibliografía donde el punto F en este caso sería la de rotura, ¿no? Porque ahí es donde se rompió, ¿está bien? Y la última o la máxima le llaman a la que está acá arriba. Pero bueno, así como tenemos la teoría que tiene la letra R de rotura, entonces la última sería esta en caso de que esto baje, ¿no? No sé si vos ya lo has hecho el gráfico, porque hay materiales donde no baja, sino que sube y ahí termina. No sé si ya tenés hecha la gráfica. Sí, sí, lo tengo hecho. Por eso, ¿Cómo te, porque no bajaba. Que yo lo haya visto, no bajaba. cómo te digo que baja? No, no bajaba. Claro, si sube y llega a un máximo, esa es la tensión última, ¿está bien? O de Ajá. rotura. En ese caso coincide ya, ¿no? Bien, bien. Y después otra duda tenían el ejercicio 6, Sí. que daban una gráfica de atención y deformación y Sí. piden que calcule el alargamiento. Allí podemos calcular las tensiones, pero ¿cómo haríamos para calcular el alargamiento? ¿Hay que usar el gráfico? Claro. ¿En cuál inciso es? A ver. En realidad cualquiera de dos son lo mismo, de alguna manera. Espérate, que dice si A, la transversal, alargamiento delta DL de barra, descarga, claro, digamos, acá es un poco al revés, ¿no? Porque uno, los datos que debería tener de la máquina de ensayo es el alargamiento, ¿no? Bueno, acá tenemos alargamientos específicos, ¿sí? Así que bueno, vos con estas fuerzas calculas las tensiones y para cada tensión calculas un alargamiento específico, y con el alargamiento específico y la longitud original de 2 metros podés calcular los alargamientos delta DL para cada una de las fuerzas. Y después, bueno, cuando hagas la curva, ¿no? Sabes si esto es la fuerza dividido un área constante que es el área inicial, y estos son los desplazamientos dividido una longitud constante que es la inicial esta de 2 metros, bueno, el gráfico, ¿no? Entre
fuerza, desplazamiento, tiene que tener la misma forma, y acá van a haber fuerza y acá desplazamiento. Pero la forma no podría cambiar. ¿Sí? Ah, bien. Eso, gracias. Bueno, Profesora, es un ahí, poco, ¿no?, las conclusiones, si la gráfica es igual o no es igual. Bueno. Sí, ¿qué más? disculpe, en el mismo ejercicio el módulo de Young lo podemos sacar de la gráfica, ¿verdad? En la parte proporcional. Sí, no está de dato, ¿no? No, Pero no lo necesitas, ¿no? Porque, a ver, vos al tener el área inicial y las fuerzas, ¿no? Entonces, para cada caso, dividís nomás y tenés un valor de tensión. sí, sí, Entonces vos acá ubicás la tensión, vas al gráfico, bajás y tenés una deformación específica. Esa la multiplicás por 2 metros y ya tenés los delta de L. O sea que no sí, necesitas calcular E. ¿Está bien. bien? Aparte el E te serviría solamente al principio. ¿Sí? Ya de acá para arriba ya no te serviría de nada el E. Ajá, O sea, hay que ver con esta fuerza si estás dentro del comportamiento elástico proporcional o estás por acá. Pero no necesitas porque, como te digo, es muy fácil esto. Vos dividiendo nomás ya tenés tensiones, y con la tensión el gráfico tenés deformación específica, y listo. Multiplicadas por esto te dan delta de L. sí, 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 tal cual. Bien, gracias. Profe, si las tensiones dan justo donde ya no se comporta y mantiene de forma elástica, entonces habría que trazar una paralela de la zona elástica para determinada deformación. En No, ese no, caso. no. No, porque precisamente, ¿no? Suponete que, supongamos que vos haces la fuerza y el área te da una tensión que está por acá. Vos te vas al gráfico, bajar y lees la deformación específica. Y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, para cada tensión, leer su deformación. No importa en qué parte del gráfico estemos. Ah, bien. Bueno.
Profe, ¿Sí? una consulta que le había mandado al chat. En caso de que por algún motivo de escala la gráfica de tensión de formación no me quede con la curva, sino más parecido a una recta, ¿habría algún inconveniente o tengo que hacer que se parezca a la curva? ¿Estamos hablando de ese problema 5? Sí, del 5 y bueno, también de paso para el 6 cuando hacemos el diagrama también de fuerza alargamiento. No, a ver, la gráfica te dará como dará, ¿no? Por supuesto que hay que tratar de ver la escala, es decir, si uno dice, por ejemplo, en el 5, ¿no? Yo en el gráfico, espera, voy a volver a compartir el enunciado. Es decir, si yo veo que llego hasta 200 megapascales, ¿no? Y llego acá a una deformación, que este sería el 1%, ¿m? Entonces, bueno, yo lo que podría hacer es decir, bueno, a ver, los 200 megapascales con esta área, a ver qué fuerza es, ¿no? Como para saber si estas que me dan acá de 10, 20 hasta 45 kilonewton, más o menos se acercan a estos 100 y pico, 200, o están medio metidas por acá nomás. Entonces, lo primero que veríamos es, digamos, la fuerza más grande, eh, qué parte de este gráfico me va a abarcar, y yo cuando lo dibuje, bueno, haré un gráfico que llegue hasta, en una escala que llegue hasta 50, no sé, 60 kilonewton, por ejemplo. Y del otro lado, bueno, yo con esta deformación específica y con la longitud, yo sé en milímetro o en centímetro, como quieran, cuánto es lo máximo que se va a alargar. Así que bueno, repito, si con estas fuerzas estamos recorriendo casi todo este gráfico, entonces busco una escala de fuerza, ¿no? Y una escala de deformaciones que me den, no sé, la mitad de la hoja, o sea, que más o menos sean la medida, digamos, hasta la fuerza máxima, más o menos sea la misma medida en centímetros que tengan la deformación máxima de esa fuerza. Así que, por eso, si las fuerzas hacen que estés por acá, el gráfico te va a dar una recta. Si vos con estas fuerzas andás por acá arriba, el gráfico te tiene que dar la curva. ¿Esa era tu pregunta? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Profesor, ¿mañana el cuestionario es a las 12 o a las 13 horas? A las 13 y 13 y cuarto, así tienen los 45 minutos. ¿Está bien? Bien, igual usted va a dar clases a las 12, ¿verdad? Claro, sí, sí, a las 12 vamos a ver los problemas que faltan, algo, y bueno, si tienen dudas. La clase comienza a las 12 y termina a la 1 y cuarto y empieza el cuestionario. Bueno, hasta mañana, profe. Bueno, hasta mañana. Bueno, será hasta mañana. Mañana, profe. Gracias.